Escuchaba con cara... ¿Cómo te va? La verdad que me costó escuchar. Vienen semanas complicadas. Esto que contábamos de los gremios, Sí. ¿puede venir una presión, una puja distributiva que repercuta en una aceleración de la inflación? Y si el Banco Central emite, sí. Si no emite, probablemente tengas un parate de la actividad económica mucho más fuerte del que se está viendo. La economía no crece hace 4 meses, Ya, o sea que si estás en una puja distributiva y el Banco Central se queda parado... ¿Hace 4 meses que no crece la economía? No, este año el crecimiento de la economía va a ser estadístico nada más, pero entre puntas prácticamente no va a haber crecimiento. O sea, cuando compares cuarto trimestre de 2021 contra el cuarto de 2020, no vas a tener casi crecimiento. En promedio sí, por una cuestión de que el año pasado caíste tanto, rebotaste a fin de año y eso te dejó... Pero quiere decir que había un repunte que se ahogó, si vos decís 4 meses. Sí, te podría decir que sí. Sí, tuviste el rebote del gato muerto sería. Claro. Como se dice en finanzas, ¿no? ¿Qué pensás del caso Pfizer? Bueno, yo si me permitís o se me permiten voy a utilizar el caso Pfizer pero un poco más Dale. al tema de fondo, que es el estratégico, ¿no? Está claro que Argentina, de la mano de una Cristina cada vez más importante en la toma de decisiones, se está yendo a un lugar de los fascismos, casi dictaduras, del populismo. Y esta es la enfermedad argentina, ¿no? Cuanto más crisis tenés, más pobres tenés, la pobreza se termina transformando en un negocio, entonces el populismo se transforma en la regla. Y esto un poco nos lleva a la política. Nosotros, ¿qué planteamos en 2019? Cambiar del sistema que Argentina está metido hace ya casi un siglo, salirnos de ahí, porque si no el populismo va a ser una solución irreversible, lo cual nos lleva a ser la villa miseria más grande del mundo si seguimos así. ¿A dónde tenemos que ir? Al lado contrario al cual venimos desde hace ya mucho tiempo, no solo con el kirchnerismo, digamos, las crisis en las cuales terminan gobiernos que aparentemente no son populistas, como el de Macri, como el de Menem, como la dictadura de, como con Martínez Dios, que aparentemente no tienen nada que ver con el populismo, son crisis que te terminan generando pobres, marginados, que hace que el populismo continúe alimentándose de esos pobres, de esos marginados, de la proliferación de villas. Entonces acá lo que hay que terminar es con un sistema. Nosotros eso lo planteamos en 2019 en la elección y lo vamos a volver a plantear ahora. Pero por eso, José Luis, cuando vos planteás esta preocupación por la política exterior, por la influencia de Cristina, por eso se está hablando, y vos incluso hablaste, de una situación extraordinaria que te podría llevar en la provincia de Buenos Aires a que participes vos y tu fuerza política en una gran paso dentro de Juntos por el Cambio. No es dentro de Juntos por el Cambio, sino es muy superior a eso. Yo creo que si hay alguien a quien derrotar en esta elección que representa esta enfermedad argentina del populismo, es Axel Kicillof, con mucha incidencia en el gobierno nacional. Yo creo que acá, la provincia de Buenos Aires, que lamentablemente desde el año 94, desde la reforma de la Constitución, terminó transformando prácticamente, el presidente lo decide, la tercera sección electoral, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, con la eliminación del colegio electoral. Exactamente. Yo creo que la relevancia que tiene la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof como gran representante de esta tendencia argentina hacia profundizar el populismo, el coqueteo con las dictaduras del mundo, con las autocracias, con la cosa dictatorial, me parece que hay que ganarle. ¿Y Axel Avanza Libertad, eso? que es el frente, yo creo que Axel Kicillof representa ese ¿Por qué? A claramente. ver, No, por su afinidad ideológica con este tipo de sistemas. Él lo ha demostrado en diversas oportunidades, lo ha escrito, de hecho. Y por la influencia, por la influencia sobre Cristina. Claro, no, o Cristina, bueno, obviamente. Cristina que se sí, o cómo se aconseja. retroalimentan, digamos. Hay que tener en la cabeza cosas raras para hacer una lectura marxista como hizo Axel Kicillof en su tesis doctoral de Keynes, ¿no? Es medio raro eso. Willy te quiere preguntar. Pero no, déjame terminar esto, ya lo redondeo. Lo de la paz. A ver, Sí. el frente al cual yo pertenezco es Avanza Libertad. Avanza Libertad se está desarrollando, hablando de la provincia de Buenos Aires, en los 135 municipios. Lo que yo he dicho
que como creo que el hombre a derrotar en esta elección es Axel Kicillof como representante de esta tendencia hacia un lugar horrible en materia de alineamientos con el mundo, lo que he sugerido es por qué todo el arco opositor, no solo Juntos por el Cambio, sino el labañismo, el peronismo no kirchnerista, nos juntamos en una gran paso y que la gente decida quién es el mejor representante en la provincia de Buenos Aires. En Capital Federal la estrategia es otra, en Santa Fe es otra, en Córdoba puede ser otra, pero en la provincia de Buenos Aires hagamos un gran paso para definir quién es el mejor representante de esa oposición al kirchnerismo. Hay conversaciones muy preliminares, está todo... ¿Tuviste un Zoom con Macri? Sí. Hace poco. Hay ganas, pero bueno, son conversaciones que recién empiezan, te diría. Willy te quiere Puede preguntar, ser, José Luis. Sí, puede ser que terminamos todos separados igual como hoy, ¿no? Willy. Bueno, un abrazo grande a Hola, José Willy. Luis. Siempre, por supuesto, en 30 años que nos conocemos, siempre me pareció una persona de un enorme sentido común, ¿no? Y en ese espíritu me gustaría que digamos, que volvamos un poco a la realidad tanto sanitaria como socioeconómica. ¿Y cómo te imaginas lo que viene después de las elecciones? Porque da la sensación de que el plan económico, o digamos, las medidas económicas para tratar de llegar a las elecciones y eventualmente tratar de ganarlas, más o menos están claras, digamos. El gobierno va a tratar, bueno, más o menos va a trazar el tipo de cambio, pisar las tarifas, repartir la mayor cantidad de subsidios que pueda, ponerle cepos a todo lo que pueda. Ahora, una vez que termina la elección y podés, digamos, imaginarte el resultado que quieras, ¿cómo sigue esta película? La vez pasada fue con el cepo, ¿te acordás? O sea, cuando Cristina ganó en el 2011, puso el cepo. Todos sabíamos que la cosa no daba para más, vino el cepo. ¿Cómo te imaginás que sigue esto después de las elecciones? Y mi sensación es que el escenario es entre regular y malo. Bueno, ninguno. ¿Por qué regular? Porque hay un tema crítico que es el Fondo Monetario Internacional. Guarda que con esta tendencia, uno diría, al Fondo Monetario Internacional no le vas a defaultear, pero con esta tendencia que Argentina está teniendo de realinearse con los fascismos del mundo, no lo sé, ¿eh? Por eso digo, si no tenés un acuerdo con el fondo, que le vas a defaultear al Fondo Monetario Internacional, te vas a enemistar con el mundo. Ese es un escenario muy malo. Si acordás con el Fondo Monetario, el escenario es regular, porque el Fondo Monetario te va a obligar a hacer ajustes de tarifas, de gasto público, de poner todos los dólares sobre la mesa que tenés dando vuelta y unificar el mercado de cambio. Eso va a implicar una fuerte devaluación, más inflación. Así que el Eso que estás escenario es contando regular. es incompatible con el kirchnerismo, en cualquier año electoral o no. Bueno, entonces, si llegás a irte más allá de un default con el fondo, prepárate porque ahí es cualquier cosa. Quiero que veas este tape. Estamos hablando de inflación, de salarios. Esto decía el jefe de gabinete hoy. Más allá de la discusión de la inflación, lo que nosotros nos hemos comprometido, el presidente se ha comprometido, el ministro de Economía se ha comprometido y toda la gestión nuestra se ha comprometido, es que independientemente de los números, este año los salarios le ganen a la inflación, este año los salarios le ganen a los precios, este año las jubilaciones le ganen a la inflación y a los precios. Más allá de los números, el gobierno se compromete. Puede fallar. Es un mago el jefe de gabinete. Más allá de los números, o sea, no importan los números. El salario le va a ganar a la inflación. ¿Cómo es más allá de los números? Si vos decís que los salarios le ganan a la inflación, hay un número de salario que le gana a la inflación. No es Bueno, que no pero le hay importan los libreto, números. ahí hay libreto del Instituto Patria. Bueno, pero ahí, la idea de, si vos le preguntás a cualquier camporista o a alguien del Instituto Patria, lo que te explica es que los meses antes de las elecciones la inflación debería estar en orden del 2,5%, que eso se va a lograr con un montón de controles de precios más de los que ya tenemos, y que lo importante es que esos meses los sueldos, aunque sea esos 3 meses, los sueldos le ganen a la inflación. Ah, por 3 meses. ¿Qué pasa el día después? No, primero que no le van a ganar ni siquiera los 3 meses antes controlando precios.
esto ya es un instrumento muy usado y muy fracasado por Argentina. Pero no dura, lo de la carne, por ejemplo. Sí. Yo el otro día veía números, duró un año y medio más. En el 2009 duró. Claro. el No, pero control bueno, de ahora carne. no duró nada. Bueno, ahora no duró nada. Mirá que Claro, tenemos los ahí precios de una la carne placa. volaron. Perdón, tenemos ahí una placa de fondo. En mayo, los alimentos, todavía no conocemos la inflación oficial, pero en mayo, lácteos y carnes, los dos sectores en los que puso el foco para aumentar los controles del gobierno, son los sectores que van a mostrar el mayor aumento en los precios dentro de la categoría de alimentos, que va a dar de nuevo en mayo más alta que la inflación general, a pesar de que es un mes en el que tenés caída de lo que son los productos frescos, las frutas y las verduras van a dar un número negativo, entonces eso ayuda al promedio general de alimentos. Sin embargo, es tan alto lo que sube todo el resto que termina más alto que el promedio de inflación, la inflación de alimentos. ¿Y cómo, no sé si me escuchan, Sí, pero sí. cómo juega, fantástico, cómo juega todo el armado que se está tratando de ordenar en el frente opositor de Cambiemos, con la posibilidad de lo que está planteando el amigo expert, Beto Valdés, porque ahí, digamos, está bastante desordenada la situación en la oposición, porque tampoco está tan claro el liderazgo entre Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, la Vidal. ¿Cómo se puede, cuál es el mejor escenario para un acuerdo a lo expert, digamos? Y en primer lugar tiene que haber un acuerdo entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Hasta que eso no ocurra, y que a su vez estaría vinculado con la ciudad de Buenos Aires, si es Patricia Bullrich, si es María Eugenia Vidal, pero concretamente para que se pongan de acuerdo, porque al día de hoy hay una coincidencia, que es que la coalición opositora en el principal distrito del país está anárquica, y de hecho hoy hubo una reunión muy importante de la conducción de los partidos a nivel bonaerense: Jorge Macri, Néstor Grindetti, Joaquín de la Torre, Maximiliano Abad por el radicalismo, Maricel Echecoy por la coalición cívica. Todos los sectores, ¿para qué se reúnen? Para fijar una estrategia resistiendo un eventual desembarco de Diego Santilli, que tiene el aval de Horacio Rodríguez Larreta, pero no el de Mauricio Macri y de estos sectores que solo aceptan a Vidal o que vaya un bonaerense. Ese es el contexto en el cual, hasta que no se defina, va a ser muy difícil que también se incorpore, porque ojo, Santilli, una de las cosas que dice, y tengo entendido que Larreta también, que lo quieren a José Luis en una PASO, pero dentro de Juntos por el Cambio. Buen punto. Ya que hablamos de la provincia, vos en la provincia tenés, creo que el 70%, ¿no? Más o menos, de los chicos que viven en hogares pobres. Sí. ¿Cómo salís de eso? No, bueno, ¿Con qué medida? no es que hay una medida. Argentina necesita... A ver, Argentina si sigue así, chicos, pero esto hay que meterse en la cabeza. Y esto no es ideología, es sentido común. Si en 50 años, del 70 para acá, Argentina pasó de no tener pobres a tener la mitad de la población pobre, de no tener villas miserias, a tener 4 millones de personas viviendo en villas miserias, de no tener casi trabajadores en negro, a tener 6 millones de trabajadores en negro, si Argentina la deja funcionando como está funcionando, usando el mundo solamente como prestamista en lugar de como una oportunidad para comerciar, con un estado elefantiásico que nos ha transformado a los que estamos en blanco en esclavos impositivos más que en ciudadanos, y con un sindicalismo mafioso, delincuente y atorrante como este, en 50 años más, es fácil hacer la proyección, vamos a hacer la villa miseria más grande del mundo. En 50, Pero es no, una pero cuenta... sí, es simple, no es... No es como los números del jefe de gabinete. No. Si en 50 hiciste esto, en 50 va a estar mucho peor, eso es lo que te quiero decir. Puede llegar a ser la villa miseria más grande del mundo. Entonces, Argentina, si no cambia el sistema de usar al mundo como prestamista, usarlo como una oportunidad para comerciar, de tener ciudadanos en vez de esclavos impositivos y tener leyes laborales que promuevan el empleo en blanco, esto no termina, esto solamente puede empeorar. Entonces vos me decís, ¿qué va a pasar con esos chicos? Y van a estar mucho peor que hoy si no pones sobre la mesa las cosas que hay que hacer para terminar con esto. Porque, a ver, es muy lindo decir hay que terminar con el populismo, es muy lindo decir República Venezuela, pero yo recuerdo
que los que andaban con el cantito ese de República de Venezuela fueron derrotados en el 2019 por el fracaso económico. Si acá no triunfa la sensatez económica, la sensatez de comerciar con el mundo y tirar a la basura la sustitución de importaciones, la sensatez de cobrar impuestos razonables y la sensatez de tener leyes laborales que le den ganas al empresario de contratar trabajadores, si no triunfa esa sensatez económica, el populismo no va a parar de ganar elecciones. ¿Y cómo A ver si haces se para entiende que...? eso. Sí, pero esas ideas que acabas de decir, no las imagino con un porcentaje muy alto de votos. Mirá, por eso es que yo propongo las cosas que he propuesto. Nosotros tenemos las ideas adecuadas, pero no tenemos el desarrollo territorial de una UCR, Por eso de un propones PRO. paso, alianza. Por eso digo, nosotros, a ver, las ideas económicas nuestras demostraron, o la crítica nuestra al proceso 2015-2019 demostraron ser cierta. No nos equivocamos. Macri perdió por la economía y él mismo lo ha reconocido. Sí. Sin las ideas económicas que nosotros defendemos, que son ideas de sentido común, ni siquiera son originales, son las ideas que aplican los países donde la gente vive bien, no somos nada originales los que componemos Avanza Libertad. Yo digo, juntemos el desarrollo territorial de lo que más o menos piensan así, con nosotros que tenemos las ideas bien claras de lo que hay que hacer, y opongámonos al populismo en serio. Nosotros Pero no José queremos Luis, si ganarle- vos ganás la PASO, no queremos ganarle si vos una ganás vez la al PASO, populismo, sino para siempre. si vos ganás la PASO en la provincia de Buenos Aires, Sí. ¿vos te pensás que los radicales te van a votar? ¿En la PASO de la provincia de Buenos Aires? Si vos ganás y Sí. después vas a la general, Sí. como el candidato de una coalición opositora que Sí. enfrenta a Kicillof, ¿vos creés que los radicales te Espera, votarían? si yo gané la PASO en la provincia de Buenos Aires, seguramente lo hice con parte del voto radical. De todas Por lo maneras, tanto, ¿por qué no me de todas votarían ¿No te parece después? que los radicales están cerca de lo que vos pensás? Yo creo A que ver, no. pero espera, yo no creo que el voto radical defina ni una PASO ni una elección general. Yo creo que lo que define hoy tanto una PASO como una elección 120, general, más de 120.000 Pero- personas fueron a votar a la interna radical. a mí no me parece que sea una cantidad relevante. 120.000. quiero dejar, Estamos hablando del padrón electoral de la provincia de Buenos Aires, que serán No, 10 está bien. veces en persona. Tenemos que ir al corte y me esperás. Te quería preguntar cuánto le pones de nota al gobierno en el manejo de la pandemia, pero vamos y volvemos. Dale. Había que dar una pregunta que era un número que te pedía. Nota para el gobierno manejo de la pandemia. Bueno, suponete que aprobamos con 4, Sí, aprobamos con Sí. 4. abajo de 4. Abajo, aplazado, dice. Espera. Viste que Gracias. Alberto dijo, Pero ahora no hay más números. prefiero José Luis. 10% más de pobres en vez de Sí. 100.000 muertos. Sí. 10% más de pobres va a tener seguro. Y ya estamos en cuánto, 79, No, llegamos a 80.000 en cualquier momento. 80.000. Casi Andamos 80. lejos de los números que él no quería tener. Fracaso absoluto. Muchas gracias. Un placer, buenas noches. Para que está Willy también. Buenas Willy. noches. Willy, querido, buenas noches. Me despido. Un gran abrazo para todos. Gracias, José Luis. Gracias a todos. Ya nos despedimos. Hasta la próxima semana. Y bueno, no le echen la culpa ni a José Luis Esper, ni a Pancho Olivera, ni a Pfizer, ni a Gamaleya, porque, ¿saben quién tiene la culpa de parte de las cosas que nos pasan en la Argentina? ¿Quién, Willy? Somos nosotros. Chao. Hasta la semana que viene, ya allí en los estudios. Gracias.